Hola, mi nombre es Xavier Blasini, estudiante de la Escuela de Psicología. En este día les voy a estar hablando de los instrumentos de evaluación psicológica. Hablando un poco de los test proyectivos, que son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales cuando se le aplica a un individuo. Los estudiosos manejan la hipótesis de que las personas tienen la capacidad de, cuando son evaluadas a través de estos métodos, proyectarse y reflejar sus procesos mentales, y además ponen a prueba su imaginación, porque resulta que los test proyectivos tienen una estructura ambigua y procuran que el ser humano desarrolle su imaginación. ¿Cuáles son las características de los test proyectivos? Estructurales, temáticos, expresivos, constructivos y asociativos. Estructurales, que se basan en la organización del material visual. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Temáticos consisten en narrar una historia a partir de distintas imágenes. Expresivos son gráficos también, centrados en un dibujo. Constructivos, como el test de la aldea imaginaria, juego diagnóstico. Y asociativos, por ejemplo, frases incompletas. El test de la persona bajo la lluvia. El test de la persona bajo la lluvia es un test proyectivo también, por supuesto, gráfico. Consiste pues en que la persona, el evaluado, se le entrega una hoja en blanco y debe dibujar a una persona bajo la lluvia. Vamos a ver cómo se desarrolla este test. Puede ser aplicado por diferentes profesionales, psicólogos, médicos, psiquiatras, terapistas, médicos de familia. Puede ser aplicado en el ámbito clínico, por supuesto, en el ámbito educativo y en el ámbito laboral también, para medir sobre todo trastornos o síntomas subjetivos de fatiga, de ansiedad en una organización. Aquí está su ficha técnica. Nombre, test de la persona bajo la lluvia, el autor Silvia Querol y María Chávez. Son formas paralelas del test del árbol. Son otros test comparativos. Test de la figura humana, que ya vamos a ver a continuación. ¿A quién va dirigido? Pues desde niños de 3 años en adelante. Es un test que se puede aplicar en adultos. Objetivo es evaluar la ansiedad de los temores, aspectos conductuales que se activan durante una situación de presión, durante una situación de estrés. ¿Cuáles son los métodos de defensa que utiliza la persona? Diagnosticar modalidades defensivas predominantes, modalidad de adaptación que utilizamos nosotros para adaptarnos a una situación, o patológica, y el nivel de ansiedad, por supuesto. Diagnosticar o inferir estructuras psicopatológicas subyacentes y sus características de organización o desorganización. Contenido: análisis de recursos expresivos, las dimensiones, emplazamiento, los trazos, tiempo, la secuencia, el sombreado también. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Contenido: orientación de la persona, las posturas, los borrados en el dibujo. Cada una de esas nos da un mensaje al psicólogo sobre la personalidad del paciente. La vestimenta, las líneas incompletas, que utilizan el paraguas puede ser como defensa. El reemplazo de paraguas por otros elementos, por ejemplo una parte del cuerpo. Identidad sexual, en el caso de que los varones, lo normal es que dibujen un varón y las mujeres una mujer. El dibujo de un personaje, personas que dibujan pues títeres, marionetas o robots, algún superhéroe que están tratando de ocultar o cambiar algunos puntos de vista o tapar debilidades de su personalidad. Duración, bueno, es variable, aproximadamente 30 minutos, un promedio. La corrección, el tiempo de corrección depende de la característica del dibujo y lo observado durante el proceso de observación y el empleo pues, del test. Los medios, manual y criterios del contenido deben ser interpretados en función de cada sujeto en particular, de forma que deben considerarse siempre
como una posible interpretación y no como el diagnóstico en sí. No debemos esperar encontrar una relación automática indicador-significado. Los materiales, bueno, el lápiz, borrador, manual y hojas de tamaño carta, sin rayas. Forma de aplicación. El instrumento debe ser empleado pidiéndole a la persona que haga un dibujo sin darle orientación ni sesgo a la hora de indicarle cómo hacer el dibujo, que utilice su imaginación. Hacerle saber que no debe ser perfecto, no se está evaluando ni su gramática ni sus habilidades técnicas para dibujar, sencillamente la motivación de que haga la asignación. Y no hay límite de tiempo, se le debe decir. Controlar discretamente al paciente, pero sin que se sienta muy observado. Es decir, debemos ir memorizando detalles como las posibles pausas, los errores, las actitudes y luego tomar nota de cada uno de esos. Una vez terminado el dibujo, mostrar el interés por el trabajo realizado. Esos son algunos tips del especialista. Cambio de hoja. El cambio de la posición de la hoja puede interpretarse como una dificultad para seguir las indicaciones en el rechazo. Por ejemplo, si la persona dibuja, el paciente dibuja a la persona bajo la lluvia, según estos tamaños nos va a indicar, si dibuja a una persona muy pequeña, indica pues timidez, de valorización propia, dependencia, introversión, incomodidad y falta de vitalidad. Si es una persona mediana, entonces habla pues de que es una persona bien ubicada en tiempo y espacio. Una persona muy grande, un dibujo muy grande, nos indica necesidad de ser visto, de ser tomado en cuenta. Y si es un dibujo gigantesco, entonces nos habla pues de ideas de grandiosidad, de megalomanía, una percepción errónea de cada uno de nosotros mismos como auditado o estudiado. Habla de necesidad de comprensión también. El desplazamiento. ¿Hacia dónde se orienta el dibujo? Por ejemplo, hace referencia al futuro cuando el dibujo está hacia el extremo derecho, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen. Refiere confianza en el porvenir. Cuando el dibujo está hacia el lado izquierdo, extremo izquierdo de la hoja, hace referencia al pasado. Suelen haber situaciones no resueltas del pasado. Cuando está en el borde superior derecho o izquierdo, suelen estar relacionadas con el pensamiento o el idealismo, superioridad, por ejemplo, o la euforia. Y hablando de los márgenes inferiores, se relaciona más con la falta de imaginación y la necesidad de un pensamiento concreto, cuando se utilizan los dibujos debajo. Los trazos. Las líneas también nos dan una lectura, ¿no? Cuando son líneas desconectadas hace referencia a tendencias psicóticas. Otras clasificaciones son líneas entrecortadas relacionadas con inseguridad cuando el dibujo tiene líneas entrecortadas. La línea redondeada se relaciona con la sensibilidad, afectividad y dependencia. Las líneas tirantes o rectas, pero con ondulaciones, muestran algún tipo de tensión en el paciente. Líneas rectas están relacionadas con la vitalidad y la capacidad de análisis. Una persona decidida que puede hacer dibujo con confianza. Líneas con ángulos anchos y picos denotan agresividad. El tiempo es una medida que se debe valorar, pues va a indicar también la situación emocional en la que se encuentra el sujeto. Si la persona tarda mucho tiempo en realizar, incluso iniciar el dibujo, entonces eso nos da una lectura. ¿Cuánto tarda en comenzar el dibujo? ¿Cuánto tarda en terminar y entregarlo? Si se ha quedado parado en el medio del dibujo sin así iniciar siquiera, o a la mitad del dibujo, en qué momento se detuvo. Si lo hace muy rápido, despacio, o lo que se conoce como normal. El movimiento puede representar diferencias de movimientos o ninguno. Por ejemplo, una persona que va en un movimiento debajo de la lluvia, va trotando o está sentado en un parque. Entonces, ¿qué está haciendo en ese momento la persona cuando se le pide que
él representa en ese dibujo. Los sombreados suelen estar relacionados con la ansiedad, señalando zonas del cuerpo o elementos del dibujo que habría que explorar para pensar en defensas. Es decir, los sombreados nos van a ayudar a hablar un poco de la ansiedad. El test de la figura humana de Gudemus. Año de publicación 1991. Ediciones Paidós en la procedencia, significación, examina el nivel intelectual de los niños desde los 3 años en adelante, es hasta los 15 años, y si los niños presentan algún tipo de disminuciones auditivas, ¿no? Tipo de aplicación individual o colectivo, rango de aplicación, ya lo dije, de 3 a 15 años, adaptaciones o baremos, puntuación estándar o por controles, y bueno, aquí habla de algunas descripciones de la estandarización del test. La primera parte, hora y metodología, la segunda parte de manual, igualmente la interpretación. Aquí hablamos de Macover o Machover. La aplicación del test psicológico consiste en presentar al examinado una hoja también en blanco, un lápiz y un borrador. Se le pide a la persona que dibuje al paciente, se le pide que dibuje una persona. Mientras el sujeto trabaja, el examinador irá tomando notas, ¿verdad? Dice acá, disimuladamente, de su identificación, o sea, de cómo ve al paciente, del tiempo que toma en dibujar, los comentarios que hace durante la aplicación del test, todo eso va arrojando información interesante. Se le pide también al paciente que dibuje una persona de un sexo y luego que cambie la segunda parte en una figura humana del sexo contrario. Por ejemplo, si él dibuja una persona, si es varón y dibuja un varón, entonces está de acuerdo a su sexo. Indica que se identifica y se estereotipa con las conductas de su sexo. El varón debe dibujar al varón y la hembra, es lo normal. No acorde con su sexo, si la persona es varón y dibuja una mujer, pues entonces indica conflictos o ambivalencia en la identificación sexual. Si hay una figura de perfil, dibujada de perfil, entonces indica evasión del ambiente, del entorno. Una figura de frente indica pues deseo de enfrentamiento a las exigencias del medio ambiente, una persona que enfrenta las dificultades y es socialmente estable. Si tiene un fondo, indica necesidad de apoyo para reducir la inquietud o la ansiedad de conflicto con el medio ambiente. Si tiene un fondo. Este es el test de los cuadros de Walter. Algunas personas piensan que es un test ya obsoleto, pero es una herramienta básicamente para la selección de personal en recursos humanos, la manejo de recursos humanos para la empresa, las organizaciones. Y resulta un tanto, causa un poco de estrés en los participantes debido pues, a su rareza. Presenta 6 u 8 cuadros donde son blancos con fondo negro y hay pequeñas figuras que debe el evaluador continuar esa figura y hacer un dibujo y ponerle nombre. Entonces, ¿eso qué revela este test? Bueno, capacidad resolutiva de la persona, del individuo, para resolver problemas. Capacidad de organización, porque debe colocarle un subtítulo, un título a cada uno de los recuadros. La creatividad, porque a partir de un punto tiene que ser una figura, de una raya, tiene que ser una figura, un dibujo. Entonces, y también es posible descartar, el psicólogo, algunos problemas de personalidad, paranoide o esquizoide. El test de Bender, aquí está inspirado en la teoría de la Gestalt, que habla pues, de la percepción. Objetivo, aquí está, desarrollo motor, visomotor, su desarrollo y regresión. Funciones, funcionamiento, se le presenta a los sujetos de forma sucesiva una colección de 9 figuras geométricas en las que se produzca teniendo un modelo de vista.
Caracterización, el test visomotor no verbal, neutro e inofensivo. Aplicaciones, exploración de retardo, la regresión, la pérdida de funciones y defectos cerebrales. Determina el nivel de maduración en los niños, interesante, y en los adultos con deficiencia. Examen de la patología mental infantil, demencia, neurosis. Examen de la patología mental en adultos, retrasos globales de maduración. En términos generales eso. El margen, bueno, es aplicable a sujetos desde los 4 años hasta la adultez. Introducción al diagnóstico de la inteligencia, bueno, se habla pues diseñado en 1938 por el psicólogo Andrés Raven, tenía el objetivo de calcular el factor G de inteligencia. Su objetivo es medir la capacidad deductiva de la persona. La capacidad deductiva, aquí vemos la capacidad que tiene la persona de relacionar un dibujo por piezas y encajar, ¿no?, cada una de ellas. Figuras geométricas, una serie de figuras geométricas abstractas e incompletas que se presentan a la persona de manera gradual. Puede ser autoadministrada como puede ser administrada a un colectivo también. La capacidad deductiva hace referencia a la capacidad de la persona de encontrar relaciones o correlatos dentro de una información que se presenta de forma desorganizada. Bueno, muchísimas gracias por su atención.